Hola a todos, vamos a comenzar con el estudio de Gottfried Wilhelm Leibniz. Les cuento que Leibniz nace en Alemania, precisamente en la ciudad de Leipzig, en el año 1646. Y un dato muy importante es que estudió filosofía desde muy joven y luego en el año 1666 se recibe bajo el título de doctor en Derecho. A su vez les cuento que también fue un gran matemático. Un gran matemático. Y con respecto a esta noticia de su vida, con respecto a que fue un gran matemático, les cuento que junto a Newton, en 1675, inventó el cálculo diferencial. Inventa el cálculo diferencial. Vamos a ponerlo porque es un dato no menor. Recordemos junto a Newton. Ahora bien, como filósofo les cuento es considerado el mayor pensador de Alemania del siglo XVIII, dado que, por ejemplo, a Kant se lo ubica en el siglo XIX como el pensador alemán más importante del siglo XIX. Vamos a comentarles también que si bien nace en 1646, muere en Hannover en el año 1716. Pero vayamos ya mismo a conocer su filosofía, porque Leibniz intentó conciliar muchas de las ideas filosóficas que sobrevolaban, claro, el ambiente intelectual de su época, ¿sí? Sobre todo, tomó un punto de partida diferente al del famoso René Descartes, que tanta influencia tenía en el ambiente académico de Europa. También, claro, en Alemania. Entonces, nosotros decíamos que tomó un punto de partida diferente al de nuestro amigo el señor René Descartes. Y claro, ¿qué pasó? Descartes, recuerdan, él creía que había que dudar de toda la filosofía anterior. ¿Sí? Él creía que todos los filósofos anteriores habían errado. Leibniz se propuso tomar elementos de sus predecesores y desarrollar su propio sistema. Es decir, tenía más confianza en la filosofía anterior. Inclusive se sabe que tomó elementos, por ejemplo, de Platón, de Demócrito. Hay un video muy interesante con respecto a Leucipo y Demócrito que los invitamos a que lo vean. Tomó elementos de la escolástica, por ende tenía, como decíamos, más confianza en toda en la tradición filosófica, claro, que estaba antes de él, por supuesto. Y claro, encontramos 4 puntos que nosotros queremos destacar en el estudio de la filosofía de Leibniz y que vamos a desarrollar a lo largo de nuestros videos. En primer lugar, vamos a hablar de la famosa doctrina de las mónadas, clave en la filosofía de Leibniz. Luego vamos a hablar de esta idea de la doctrina de la armonía preestablecida, para luego pasar a conocer un poquito más de esta ley de continuidad que nos presenta Leibniz y llegar así a comprender este concepto del optimismo clave en la filosofía de este pensador alemán. Pero vamos a ir entonces a este primer punto, vamos a ir a la doctrina de las mónadas. Vamos a quedarnos con esto. Como decíamos, nos vamos a introducir de lleno en la doctrina de las mónadas. Y seguramente ustedes en sus hogares se están preguntando qué son las mónadas. Bueno, vayamos paso por paso, porque al igual que Descartes y Spinoza, Leibniz se interesó por el tema de la substancia. ¿Recuerdan? Para los que no recuerdan, los invitamos a que vean los videos correspondientes a Spinoza y a Descartes. Para Leibniz, la sustancia es
activa, a diferencia de Descartes y Spinoza que la consideraban inerte. A lo que se entiende entonces que con este concepto, con esta idea de que es activa, que ser es actuar, es decir, la sustancia actúa. Y asimismo, para Leibniz debemos entender que la sustancia es esencialmente individual, ¿sí? Puesto que es el centro de una acción, porque actúa, recordemos, independiente. Pero no por esto, y aquí atentos, no por esto deja de ser asimismo para Leibniz múltiple. Múltiple, puesto que, claro, las acciones son muchas y variadas. Actúa de diferentes maneras. Entonces, por un lado es individual y por otro lado múltiple. Una cosa no quita la otra. Sigamos adelante. Nosotros decimos entonces que las acciones son muchas y variadas. Y los múltiples e independientes centros de actividad son ni más ni menos que las mónadas. Para que se den una idea, vamos a ir ya a nuestra siguiente imagen. Vamos a quedarnos aquí. Como decíamos, para que ustedes se den una idea, la mónada es comparada con un átomo. Nosotros aquí tenemos un átomo. Y nosotros decíamos que puede ser comparado con una mónada. Aquí ya vamos viendo qué elementos tomó de Demócrito, por ejemplo, Leibniz. Atentos con eso. Decimos entonces que podemos comparar un átomo con una mónada. Son muy parecidos. Y tal como el átomo, la mónada es simple. Es decir, no tiene partes. Primer característica. Así como también podemos decir que es indivisible. Y otro concepto clave cuando hablamos de la mónada es que es indestructible. Indestructible, ¿sí? Pero hay aquí una diferencia con el átomo. Nosotros dijimos que eran iguales. Atentos con este iguales, porque según los atomistas, todos los átomos son iguales. Todos son iguales. Para Leibniz no sucede esto, ¿sí? Entonces podemos decir que el átomo y la mónada son parecidos, porque ya encontramos esta diferencia. Las mónadas no son iguales. No son iguales entre ellas. Como vemos, primer diferencia que queremos remarcar. Y además, el átomo es material. La mónada es inmaterial. El átomo, entonces, es material. La mónada, inmaterial. Ahora vamos a seguir con este concepto que al cual estamos recurriendo de la mónada como inmaterial. Todos los seres están constituidos por las mónadas. Son como almas que animan la naturaleza. Vamos a ir a un nuevo espacio, entonces vamos a poner que todos los seres están constituidos por mónadas, porque nos clarifica la cuestión. Están constituidos, como decíamos, por mónadas, por estas especies de átomos. Cada mónada es como un universo en miniatura en relación con millones de otros universos. Es decir, si estas son mónadas, cada mónada es individual, pero sin embargo están todas en relación una con otra. Como decíamos, una mónada es un microcosmos que se relaciona con otros microcosmos. La mónada increada es Dios. Atentos con esto. Es Dios que refleja como un espejo todo de forma clara y adecuada, dice nuestro amigo Leibniz. El alma humana es la mónada creada. Como decíamos,
el alma humana. Entonces, por un lado tenemos la mónada increada, que es Dios, y por otro lado la mónada creada, que es el alma humana. Cada mónada creada está compuesta por un elemento material, y ahí vamos con este concepto, vamos a marcarlo nuevamente. Entonces decíamos, cada mónada creada está compuesta por un elemento material, es decir, por materia, y por un elemento formal, es decir, por sustancia. Entonces encontramos materia y forma, tal como nos hablaba. ¿Recuerdan con respecto al video de Aristóteles? Bueno, vayan a ver ese video porque les va a clarificar esta cuestión. Entonces, cada mónada creada está compuesta por este doble elemento, por materia y por forma, materia y sustancia. Entonces, el universo está compuesto por infinitas mónadas. Miren qué interesante esto, ¿no? Sobre todo, claro, para la época en la cual vive Leibniz. Decíamos entonces, el universo está compuesto por infinitas mónadas. Y como nosotros vimos acá, Leibniz une materia y mente. Atentos con esto, porque si nosotros recordamos con Descartes, vamos a hacer esta última salvedad en el video, Descartes hablaba por un lado de la res cogitans y la res extensa, los separaba. Bueno, Leibniz las vuelve a unir. Como datito para aquellos que estén más interesados en la filosofía moderna. Ahora bien, en el próximo video vamos a conocer la doctrina de la armonía preestablecida para que ustedes puedan ir cerrando más esta idea de la doctrina de las mónadas. Gracias por acompañarnos hasta aquí.